Continuamos con esta serie de la vida de la iglesia, viviendo como una iglesia. Y hemos estado desglosando todo lo que tiene que ver acerca de la unidad, todo lo que tiene que ver acerca de toda esta cuestión de la manera más práctica y específica en la que estamos viviendo toda la teología de iglesia que hemos aprendido y cómo todo esto va compaginando con nuestra práctica. Y es una realidad, hermanos, de la iglesia local, que hay una mezcla muy variada de personalidades. Cada persona tiene diferentes expectativas, vienen de diferentes contextos, no todos se comunican de la misma forma y cada uno presenta distintas prioridades. Entonces, imagínese o trate de pensar en cómo se puede lograr una unidad genuina con estas personas. Porque hay algo que no hay que olvidar, y es que los seres humanos, pecadores, presentan un conocimiento limitado. Nuestro conocimiento es limitado, nuestro amor es limitado y nuestra paciencia es limitada. Y parece que la realidad de esto es un obstáculo para que una iglesia sea unida, como debiera de ser. Pero hemos estado aprendiendo cómo el elemento sobrenatural del evangelio sí puede lograr esto, que un montón de pecadores de diferentes contextos, con toda esta mezcla, pueda existir una unidad genuina, la unidad de Cristo en medio de ellos. Entonces es interesante la parte de que el evangelio logra esto, pero no quiero que olvide lo que hemos estado hablando respecto al amor los días jueves también, que se está reforzando muy, pero muy, muy bien los días domingos. Comercial, venga los domingos. Y cuando hablamos del amor, es esta clase de amor bíblico que está permeando la unidad, pero esta clase de amor necesita una palabra clave, que es la que vamos a estudiar hoy, y es el compromiso. Necesitamos, hermanos y hermanas, profundizar en cómo es nuestra perspectiva del compromiso y cómo la Biblia nos enseña a profundizar este compromiso. Entonces, yo quiero que, si usted ya notó el texto que leyó en Tesalonicenses, quiero darle un poquito de contexto para ver cómo esta parte nos ayuda a entender algo más profundo acerca de el compromiso. Si usted ha leído el libro de Tesalonicenses y ya lo hemos estudiado en años anteriores, el contexto de la iglesia en Tesalónica es que era de las pocas que, a comparación de las otras iglesias a quienes Pablo se dirigió en sus escritos, no iba tan cargada de regaños, por así decirlo, de reprensiones. O sea, no había algo escandaloso que reclamarles que estaba pasando en esta iglesia, sino que al contrario, si usted va un poquito más atrás, ahí en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que es un texto que ya estudiamos hace unas semanas atrás, se va a dar cuenta que Pablo le está dando gracias a Dios porque los tesalonicenses llegaron a ser una iglesia ejemplar, una iglesia que se estaba caracterizando por fructificar en esta triada de fe que llamamos anteriormente, que era la fe, la esperanza y el amor, que no solamente está en 1 Corintios 13:13. Estos tres elementos constantemente están en las cartas del Nuevo Testamento. Y es interesante, si usted ve 1 Tesalonicenses 1:3, Pablo está diciendo, bueno, desde el 2 dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones y teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, primero, su obra de fe. Segundo, su trabajo de amor. Y tercero, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vuelva al capítulo 4. Entonces, teniendo esto como el inicio del escrito de Pablo, era una iglesia que estaba actuando bajo el poder sobrenatural del evangelio. Y Pablo empieza a describir desde el capítulo 1 esa labor, atribuyéndosela evidentemente al Señor. Entonces, de los capítulos 1 al 3,
Pablo empieza a relatar, a recordar cómo fue el recibimiento de los tesalonicenses y cuáles fueron todos los altibajos que tanto a Pablo como a Silvano, como a Timoteo, que eran sus colaboradores y quienes también son mencionados al inicio, les costó que el evangelio llegara a ellos. Y parte de los detalles de esta historia usted los ve en Hechos. El libro de Hechos relata un alboroto que pasó en Tesalónica, que fue el trasfondo detrás del libro de Tesalonicenses. Y luego sigue describiendo la gratitud hacia Dios y el interés hacia la fructificación y la santificación de sus hijos en la fe como él los consideraba. Entonces, en la última parte del capítulo 3 del libro de Tesalonicenses, Pablo está haciendo una exhortación a la santidad para que ellos no descuidaran su madurez, para que ellos no descuidaran su crecimiento. Entonces llegamos al capítulo 4, versículo 1, y hay algo bien claro, bien específico que Pablo, Silvano y Timoteo le están pidiendo a los tesalonicenses. Él le está haciendo una rogativa y una exhortación, y esto no hay que pasarlo por alto. Capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos. No está diciendo les ruego, no está diciendo les exhorto. Pablo es bien intencional al incluir tácitamente tanto a Silvano como a Timoteo. Les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús. Ni siquiera están hablando por credenciales propias, por así decirlo. No está ocupando su título de apóstol, de comisionado, de discípulo. Está diciendo, les exhortamos y les rogamos en el Señor Jesús. Esto no hay que pasarlo por alto, porque si nos vamos a términos sencillos, una rogativa o la acción de rogar es pedir algo con mucha necesidad, con extrema necesidad. Y exhortar viene siendo una acción de persuadir con énfasis, persuadir con fuerza, persuadir a alguien para que haga algo o para que deje de hacer algo. Entonces, otra vez, es como si Pablo, hablando también en nombre de Silvano, que en otros es llamado Silas, y Timoteo, estuviera tal vez de forma parafraseada, estuviera diciendo, bueno, hermanos, con el peso de la autoridad misma que Jesucristo nos otorgó, es necesario que atiendan a lo que les estamos pidiendo a continuación. Ya teniendo eso de base, la rogativa y la exhortación ya no es una simple súplica dócil, o sea, no quiero que se imagine a Pablo, Silvano y Timoteo poniéndose de rodillas frente a los tesalonicenses, rogándoles que hagan esto, hijitos, por favor. O sea, no descuidemos la necesidad y la urgencia con la que lo estaba diciendo y sobre todo la autoridad. O sea, el hecho de que ellos pusieron, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús. Es como el Señor Jesús nos ha dado esta autoridad y con esa misma autoridad les rogamos a ustedes. O sea, esto no es opcional, esto tiene un énfasis. ¿Pero qué les está pidiendo? Bueno, en primer lugar, está haciéndoles recordar algo. Mire el texto. Les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar, otra traducción dice conducirse y agradar a Dios, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué está haciendo Pablo en esta parte? Bueno, otra vez, recordando instrucciones que ya fueron dadas respecto a cómo debían de andar para agradar al Señor, de cómo debían conducirse en sus vidas para agradar al Señor. ¿Les suena familiar a lo que vimos la semana pasada en Efesios? Respecto a que hemos sido llamados a una vocación a la que debemos andar dignamente, vivir dignamente. Y aquí hay algo bien curioso porque evidentemente los tesalonicenses sabían esto, sabían que ahora que han respondido al Evangelio, sus vidas ya no debían vivirse de la misma manera. Pero para este momento de la historia, la carta a los Efesios todavía no había sido escrita. Pero el mensaje
de mantenerse viviendo de una forma que agrada a Dios era algo que el mismo mensaje del Evangelio estaba promoviendo. No pierda de vista eso. Entonces, él está diciendo, acuérdense de lo que les enseñamos, de las instrucciones que ya les dimos, de la manera en la que deben andar. Acuérdense de esto puntualmente, de cómo deben andar, de cómo deben agradar a Dios. Y añade una especificación, como de hecho ya andan, ya lo están haciendo. Qué bueno. O sea, les recuerdo o sea, aquí hay algo muy sutil porque los frutos se estaban evidenciando. No es que los creyentes estaban fallando en esto, sino que dice otra vez, como de hecho ya andan, y termina con la clave de esto. Así abunden en ello. ¿En qué? En andar y agradar a Dios como ya se le fue instruido. Entonces, los frutos que los tesalonicenses estaban evidenciando no debían ser motivo de quedarse cómodos, porque ingenuamente, hermanos, ellos podían creer que alcanzaron cierto nivel espiritual, cosa que le pasó a los corintios y por eso le fue mal. Sino que la exhortación de Pablo, Silvano y Timoteo era, sigan puliendo esto, no lo descuiden, crezcan en ello, provoquen que esto abunde, busquen caracterizarse por esto. En pocas palabras, los tesalonicenses ahora debían ser más intencionales y para ello se requería un compromiso. Y esta es una gran enseñanza, hermanos, que nos compete hoy a nosotros. Entonces, si hemos estado aprendiendo acerca de la unidad y que esta unidad está permeada de amor, entonces, y como lo hemos visto tan enfáticamente los días domingos, amar bíblicamente requiere un compromiso, pero no cualquier clase de compromiso. Esto debe ser algo especial en el sentido que es característico de quien lo diseñó. Y siendo ese el caso, permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los compromisos que usted hace en su vida y el compromiso que usted hace con las personas en la iglesia? Se lo voy a repetir. ¿Cuál es la diferencia entre los compromisos que usted hace en su vida y el compromiso que usted ha hecho con las personas en la iglesia? Porque ya sabemos que cuando muchas personas tan distintas logran esta unidad genuina, están proclamando de manera colectiva la gloria de Dios. Entonces, eso significa que el amor que hay entre esta unidad vino de un compromiso que es claramente sobrenatural. Y no es la primera vez que menciono esta palabra. Usted ya sabe a qué me refiero cuando hablo de la sobrenaturalidad del Evangelio, algo que es fuera de lo común, algo que no puede venir por iniciativa de un corazón pecador, es algo que el Espíritu Santo obra en el corazón del pecador y puede ser capaz de reflejar este compromiso, de reflejar este amor, de mostrar esta unidad. Pero ¿cómo es ese compromiso? Entonces quiero que estudiemos en esta ocasión el aspecto de la profundidad, lo profundo de este compromiso. Porque otra vez, no se trata de un compromiso cualquiera. Y por esa razón específicamente es que usted tiene que entender la profundidad de este compromiso diseñado para los hijos de Dios, para la iglesia. Entonces, para entender la profundidad de este compromiso al que somos llamados, quiero que otra vez le preste atención a esta pregunta que le hice. ¿Cuál es la diferencia entre los compromisos que usted hace en su vida y el compromiso que usted ha hecho con las personas en la iglesia? Entonces, para responderla es necesario que observemos dos distinciones importantes acá. Número uno, el compromiso que se basa en la comodidad
Y número dos, el compromiso que se basa en el llamado. Estas dos distinciones van a ser importantes para que examinemos la profundidad del compromiso, cómo estamos entendiendo el compromiso y la manera en la que lo estamos practicando. Entonces, en primer lugar, el compromiso que se basa en la comodidad. En pocas palabras, hermanos, para ponerle una definición sencilla, es el compromiso natural, el compromiso al que el ser humano siempre aspira. Para ponérselo de una manera más amplia, es que incluso la gente allá afuera conoce esta palabra, conoce este tipo de compromiso, aspiran a este tipo de compromiso. Puede verlo en aquellos que se comprometen con su equipo de fútbol favorito, por ejemplo. Hoy es un ejemplo perfecto. Hoy en el estadio va a jugar la selección nacional y aunque ya sabemos que históricamente no desempeñan un buen papel, todavía hay gente comprometida con el equipo. Van al estadio, los apoyan, compran mercancía, asisten a X eventos que tengan que ver. Usted puede ver esa clase de compromiso basado en comodidad, pero también usted lo puede ver en aquellos que asisten a sus trabajos. Usted se ha comprometido a trabajar tantas horas laborales para ser remunerado con un salario. Es un compromiso natural. Asimismo, se ve este tipo de compromiso en los que atienden sus negocios propios, en los que defienden al gobierno de su país o viceversa. E incluso, y eso es lo que a mí me llama la atención, ese tipo de compromisos también se ve en aquellos que asisten a una iglesia. Pero pasa algo con esta última, porque usualmente la razón exacta por la que se comprometen con sus iglesias suelen ser variadas. Y esto sí es interesante y hay que prestarle atención, porque lo que hoy está pasando es que para las iglesias es bien común hacer que las personas se comprometan con las iglesias de la misma forma con la que lo harían con cualquier otra cosa en el mundo. Por eso decimos que este compromiso está basado en la comodidad. ¿Por qué? Hermanos, porque usualmente no lo buscan en primera instancia. Si usted pregunta a ciertas personas, a veces la gente, y esto pasa con aquellas personas que están en iglesias donde todo es superficial. Hay una fachada de iglesia, ya vamos a llegar a eso más adelante. Pero usualmente esta gente no van de entrada el primer día que pisan una iglesia, no van con la idea, uy, me voy a ser miembro de la iglesia, voy a llegar a ser el próximo pastor de esta iglesia, voy a ser el ministro de alabanza, voy a ser el líder de escuela bíblica, voy a ser el mejor consejero de esta iglesia. El primer día la gente usualmente no busca nada, no busca involucrarse, solo ocupan encender su antena para analizar y juzgar. La mayoría le pasa eso. Pero conforme ellos se van dando la oportunidad de permitirse ciertas cosas, ciertos acercamientos, cierto involucramiento, entonces esto les comienza a llamar la atención. Mire qué interesante es el proceso. Cuando, cuando este tipo de enseñanza es bien superficial, es como algo me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención este grupo, me ha llamado la atención esta actividad, me ha llamado la atención esta otra institución que se desliga de la misma iglesia. Esto ya me llamó la atención. Vamos a ver qué pasa aquí, qué puede proceder. Y conforme más atractivo nos vaya pareciendo, nos vamos adentrando hasta que estas personas ya se encuentran involucradas. Que en cierto sentido, si lo ve de esa manera, que bueno, están involucrados en la iglesia, pero no están comprometidos. Ya se lo voy a explicar bien. Para muchos hermanos, la iglesia
se ve de esa forma. O sea, lo que le acabo de describir es casi la mayoría de lo que pasa en muchas iglesias. O sea, ven, analizan, juzgan, prefieren, se permiten, se involucran, se adentran y ahí está. Y ahí murió todo. Y esa es la vida de iglesia. Ese es como el top, ya la cima del compromiso que alcanzaron. Y es triste eso, porque realmente he escuchado historias donde dicen, pero es que a mí realmente no me llamaba la atención involucrarme en la iglesia. O sea, yo veo la iglesia como un lugar donde yo puedo hacer que mi moral prospere, que mi moral sea educada. Yo veo la iglesia como un lugar donde mis hijos no me pueden dar tantos problemas y hay que ver qué hacen los de escuela bíblica, que me los eduquen ellos. La gente usualmente no lo dice, pero van con esa mentalidad. Y es triste esto porque hay una cultura donde los padres de familia piensan que llevar a sus hijos 2 o 3 veces por semana a la iglesia va a quitarles la rebeldía que ellos jamás han confrontado como padres en su hogar. Hay muchos padres así. Piensan que la iglesia va a educar a sus hijos cuando es una labor paternal que la iglesia viene a complementar, que la iglesia viene a apoyar. Y este es un gran recordatorio, primero para que oren hermanos por los hermanos que enseñan a los niños, por los padres que tienen esas criaturas tan diabólicas, por las que se ora por su salvación. Hay una misión, claro, hay un compromiso, pero si de entrada los padres es como, aquí tengo esta bolsa de tomates, cuídamela por 2 horas y ya vengo. Muchas veces lo ven así, no lo dicen, pero lo muestran así. Mucha gente ve en la iglesia nada más una institución donde yo puedo pertenecer a una comunidad como si yo perteneciera a un club de lectura, un club de amantes de los cómics, un club de mi banda de rock favorito, o sea, una comunidad donde nos une esta afinidad, y ya vimos lo que eso implica la semana pasada. Porque si mi compromiso está basado en la afinidad, no vamos por ahí, no es esa la base. Otros ven la iglesia únicamente como una razón para sentirse seguros. ¿Está mal? No, no está mal. Pero si esa es la base de su compromiso, porque la iglesia me hace sentir seguro o me hace sentir segura, no es esa. Yo me siento atendido en la iglesia. Me encanta el trato que me dan los hermanos. Me siento cómodo. A eso hay que prestarle atención. Y de repente estas personas que se sienten así tienen la motivación para reunirse con grupos pequeños, empiezan a relacionarse con otras personas en ese grupo pequeño, comienzan a crear una relación, se caen muy bien, hay un involucramiento y de repente ya son miembros de la iglesia. Pero la membresía no es el objetivo al final, sino que la meta de estas personas y la razón de este compromiso que ellos dicen tener es al final simplemente porque les gusta y lo ven como algo fácil. Y esto más alejado de la realidad no puede estar. Hermanos, hermanas, un compromiso que se basa en la comodidad funciona para los consumidores. Si hablamos de computadoras, por ejemplo, aquí tenemos consumidores de la marca Apple y otros de Windows, de Android, consumidores de teléfonos celulares que prefieren una marca a la otra, consumidores que son expertos en las marcas de los carros, que prefieren esto a la otra marca, consumidores de comida que prefieren este restaurante y no el otro, consumidores de café que recomiendan este café y no el otro. O sea, si vemos a las personas en la iglesia como consumidores, y si hay algo que lo ve de esa manera, es este tipo de compromiso.
Es triste otra vez, hermanos, que en la iglesia se vea a la gente en esta forma, como consumidores. Y esto es un proceso. Se dio cuenta de todo lo que ya le relaté. Esto no pasó de la noche a la mañana. Estas personas ni siquiera lo piensan en su primer día. Cuando las personas notan que la iglesia está supliendo sus necesidades y comienzan a sentirse más cómodas, ahí entonces les resulta sencillo decir, sí, cuenten conmigo al comprometerse, porque se resaltan o se enfocan más en los beneficios de estar involucrados. Entonces la iglesia no está llena de ovejas, sino de consumidores que exigen un producto y un estatus. Y con el paso del tiempo, estos consumidores se vuelven proveedores de más consumidores nuevos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia de ahora. Es como si literalmente la iglesia fuera la fachada de una empresa. Y en estos lugares la palabra de Dios, hermanos, es tratada de una manera tan superficial. No hay un interés en profundizarla, porque si se llegara a profundizar, eso demandaría un esfuerzo. Y ya vimos en qué consiste el esfuerzo, que requiere abandonar la comodidad en la que su compromiso está basado. Y como es lo que quieren evitar, entonces deciden quedarse así, con un testimonio bien débil del Evangelio. Otra vez, esto es real. Esto está pasando, incluso puede pasar acá, nosotros no estamos exentos de eso. En las iglesias de sana doctrina puede pasar que la gente tenga un concepto del compromiso muy vago, muy poco profundo. ¿Por qué? Porque están basando su compromiso en una comodidad que no deberían de tener. Al menos no en ese sentido, ya lo vamos a ver. No estoy satanizando la comodidad en ese sentido, ya vamos a profundizar eso. Pero basar el compromiso que la Biblia nos pide para vivir dignamente conforme a la vocación que hemos llamado y abundar en eso, como dice Tesalonicenses, esta no es la comodidad que buscamos, no es la que debemos reflejar, no es a la que aspiramos. Merece nuestra atención, debe movernos, examinarnos, hermano. ¿Cómo usted está entendiendo el compromiso que usted tiene tanto para con Dios como para con su iglesia? Y aparte de entenderlo, ¿cómo usted lo está practicando? Pregúntese si realmente usted tiene los motivantes correctos para el compromiso que ha hecho con la iglesia, con las personas dentro de la iglesia. Ojo, otra vez, présteme atención. No estoy diciendo que sentir comodidad tal cual esté mal, pero entienda, y vamos a algo básico. ¿Qué quiere decir estar cómodo? ¿Qué significa realmente estar cómodo? En palabras simples, vivir a gusto, vivir con el descanso que yo requiero, el descanso adecuado, vivir con mis necesidades suplidas, cubiertas. Todos anhelamos eso. Esa es la inclinación natural de ser humano, inclinarse a la comodidad. Y tenga presente esa definición que le he dado de qué significa estar cómodo, porque lo vamos a ver al final. Entonces, una vez más, cuidado con el compromiso que está basado en la comodidad, porque eso ignora el esfuerzo que hay que hacer y que la palabra nos está demandando, porque lo que está haciendo el compromiso basado en la comodidad es ver la palabra de manera superficial, no hay un interés en profundizarla. Pero veamos la contraparte. Entonces, ¿a qué se refiere el compromiso que se basa en el llamado? Ya vimos la semana pasada a qué llamado me estoy refiriendo. El de Efesios, el que hace referencia aquí primero a los tesalonicenses. Y a este compromiso es al que debemos aspirar. Este es el compromiso al que la iglesia debe aspirar. A diferencia del anterior, este compromiso sí busca profundizar en la palabra. ¿Sabe para qué?
con el propósito de ver las riquezas que la comodidad no puede ofrecer. Y suena un poco contradictorio porque nosotros buscamos estar a gusto, como ya lo dijimos, queremos descansar lo más que podamos y que nuestras necesidades estén cubiertas. Pero si eso me está impidiendo ver, contemplar, vivir, practicar las riquezas que la palabra de Dios me muestra, que yo puedo percibir de una manera más evidente al estar unido a mis hermanos, entonces la comodidad que yo estoy anhelando no es la correcta. Necesito profundizar en la palabra. Necesito este compromiso que está basado en el llamado que la misma palabra de Dios me hace. Entonces, quiero que veamos algunos aspectos de este llamado, de este compromiso basado en el llamado. Primero, si examinamos el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta de un montón de creyentes profundamente comprometidos con sus iglesias locales de maneras significativas, hasta dolorosas y bastante intencionales. Primera de Juan dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, el compromiso de ser capaz de amarnos entre nosotros fue porque hubo un compromiso mayor antes que Dios mismo nos ejemplificó. Le hago una pregunta. ¿Usted se imagina a Jesús en su humanidad basando su compromiso en la comodidad? Como sé cuál es el plan, pero quiero hacerlo lo más cómodo que yo pueda, sin esfuerzo alguno. Hay que vean qué hacen con estos 5,000. Hay que vean qué hacen en la barca. Yo solo me dispongo a ir a la cruz a hacer lo mío. Yo no me quiero, no me quiero complicar la vida. Eso no pasó. Y muchos piensan que el cristianismo es así. A menor complicación, más contento en Cristo yo puedo estar. Jesús no hizo eso. Él sabía cuál era la voluntad del Padre que debía cumplir y se comprometió muy significativamente por ello. Váyase a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. 19 y 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 y 20. Dice la palabra, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ahí hay una gran realidad. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, préstele atención, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede? No puede amar a Dios a quien no ha visto. Aquí, para Juan, el amor era una señal de aquellos que han sido salvos por la fe. Y aquí hay algo importante, hermanos. El llamado, este compromiso basado en el llamado, este llamado hace que nos esforcemos en amar a los demás y considerarlos como más importantes, porque la comodidad hace que el énfasis esté en amarnos a nosotros mismos y nuestras preferencias son la prioridad. Préstele atención, Juan está diciendo, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, de entrada está diciendo, nosotros amamos, nosotros podemos comprometernos a esto gracias a que Él nos ejemplificó este compromiso de Él nos amó primero. Porque si alguien dice comprometerse, si lo vemos de esa manera, si alguien dice, es que yo amo a mi hermano, yo amo a Dios, perdón, yo estoy comprometido en amar al Señor.
pero no hace el esfuerzo por amar a su hermano, no busca salir de esa comodidad, no busca esforzarse, es un mentiroso. Y usted no va a terminar bien como mentiroso. Yo no voy a terminar bien como mentiroso. La misma Biblia nos lo dice. Si yo finjo este compromiso de yo amo al Señor, pero estoy aborreciendo a mi hermano, ¿cómo es posible que no puedo comprometerme con algo tan sencillo, palpable, visible, como amar al que sí yo puedo ver? Y suena muy fuera de lógica comprometerme con alguien a quien yo no veo literalmente. O sea, lo que Juan está haciendo aquí es un gran desafío, es un reto. De hecho, le dije, el llamado hace que nos esforcemos en amar a los demás. Como vimos la semana pasada, considerarlos como más importantes, es un principio de humildad. Pero la comodidad lo que hace es que el énfasis esté en amarnos a nosotros mismos, que mis preferencias son la prioridad. Hermanos, y si usted nota, en ambos bandos hay un compromiso, pero incluso amarnos a nosotros mismos no requiere un esfuerzo. Présteme atención. Usted no puede comprometerse a amarse a usted mismo. Usted no necesita esforzarse para amarse a usted mismo. Usted ya lo trae de fábrica. Como personas pecadoras, siempre buscamos amarnos a nosotros mismos. Nos amamos demasiado a nosotros mismos. Por eso rayamos tanto en la línea del egoísmo. Y es lo que tanto lucha y reprende y exhorta la palabra. El amor es un gran antídoto contra el egoísmo. La humildad, la paciencia, el negarse a sí mismo, cargar la cruz, comprometerse realmente con este llamado va a requerir un esfuerzo que implica que tu hermano va a ser más importante que tus prioridades. Juan está retando el compromiso de amar a los demás, no basado en su comodidad, sino en el esfuerzo de profundizar en llegar a ser como Cristo. Ese es el esfuerzo al que aspiramos. Esa es la profundidad a la que la palabra nos lleva. ¿De qué otra manera, hermanos, podemos amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó? Siendo como Cristo. ¿De qué manera podemos ser unidos realmente? Siendo como Cristo. ¿De qué manera podemos tener más paciencia, más humildad, más reconocimiento de que Dios ha tenido el control siendo como Cristo? Pero si yo estoy priorizando mi egoísmo, no estoy siendo como Cristo. Ese es el gran desafío sobrenatural del Evangelio. Segundo, vale la pena que usted se haga ese diagnóstico y se pregunte, ¿por qué viene a la iglesia? Ya lo hemos preguntado antes. ¿Por qué viene usted a la iglesia realmente? ¿Por qué sigue llegando a la iglesia? Son dos preguntas diferentes. ¿Por qué vino usted a la iglesia hoy? ¿Por qué usted va a planear ya en su agenda, si Dios le da vida, venir el domingo? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué le está motivando a pasar una gran parte de la mañana del domingo y parte de la noche del jueves en la que venimos bien cansados, hermanos? ¿Qué nos motiva a hacer ese esfuerzo? Porque mi comodidad podría contestarme esa pregunta. Mi comodidad podría decirme, bueno, tú vas por socializar, por razones sociales, por razones personales, por razones profesionales, incluso puedo venir a hacer mi venta de alguna cosa después del culto. Y esa es la razón porque, pues sí, hay business. Pero el llamado me puede decir otra cosa. El llamado me puede decir, yo estoy yendo por obediencia a mi Dios, porque ese tiene que ser parte de mi enfoque. Yo voy porque busco agradarle.
Yo voy porque me deleita estar con el cuerpo, porque necesito esta comunión. De hecho, hermanos, nuestra motivación debería comunicar algo acerca de nuestra fe en Cristo. Porque si tú vienes aquí porque te sientes bien, examina tus motivaciones. Ojo, no estoy diciendo que sentirte bien en la iglesia esté mal. Ya vamos a llegar a eso. Pero quiero que profundices en el compromiso que tienes que basar en tu llamado de ser como Cristo. Tu compromiso y el mío en la iglesia debe diferenciarse de los compromisos que tenemos en el mundo. Y quiero hablar esto con la mayor delicadeza posible. Muchos hermanos aquí ya están casados, están comprometidos con sus esposas a jurarles amor eterno, a estar en buenas y malas hasta que la muerte los separe. Tenemos hermanos trabajando que están comprometidos con una empresa trabajando. Tenemos personas comprometidas con sus familias que aportan. Tenemos hijos, tenemos padres comprometidos en obedecer a las autoridades, en obedecer a sus padres, en honrar a Dios de estas maneras. Compromisos que fácilmente podemos amoldar a nuestra comodidad. Ojo, no estoy diciendo que el matrimonio puede ser amoldado a una comodidad porque no es algo divino, pero quiero que usted me entienda que incluso los compromisos naturales, llámese trabajo, llámese negocios, llámese deleites, o sea, salidas, o sea, cualquier cosa que usted le pueda implicar una comodidad, hasta la manera en la que planea una salida para vacacionar, eso usted puede agarrar un compromiso y puede amoldarlo lo más cómodo posible, pero otra vez, el compromiso suyo y el mío en la iglesia debe ser diferente a los compromisos del mundo. La manera en la que usted y yo interactuamos debe ser más como Cristo. Si yo solo vengo aquí a hablar como yo lo haría con mi vecino, con mi cherada, con mi familia, hay que pensarlo bien. Otra vez, no le estoy diciendo, Dios le bendiga, excelentísimo siervo del Altísimo, que Dios derrame bendiciones, o sea, compara un lenguaje, o sea, no es eso. Quiero que me vaya entendiendo, el compromiso de nuestra interacción debe estar basado en el llamado. Algo que yo sé que usted va a entender es que necesitamos profundizar en nuestra interacción, en nuestras relaciones, en la manera en la cómo nos confrontamos, en la manera en la que yo voy a lidiar con los desacuerdos en la iglesia, en la manera en la que yo evangelizo a los que no están en la iglesia, en la manera en la que yo puedo dar una palabra de aliento a hermanos que lo necesiten. O sea, ser intencionales, hermanos, otra vez, porque si yo estoy hablando de la misma manera, así como, o sea, yo puedo, y se lo digo yo como ejemplo, eh, de lo que no debe hacer. En ese sentido, no, yo podría estar con un hermano de la iglesia hablando toda la tarde sobre películas, sobre series, y hacemos vigilia. Pero qué diferente es si parte de eso, si eso se vuelve nada más parte de la conversación, pero la conversación en sí termina en Cristo, termina en la palabra, termina compartiendo luchas, termina en una consejería orgánica. Hermano, ayúdame a orar porque me está costando esto. Aquí en confianza te lo cuento. Qué diferente. Eso usted no lo va a hablar con su vecino, ay Dios, o con alguna familia que no conozca este compromiso. ¿Se da cuenta? En ese sentido es que yo le estoy diciendo que debe empezar a ver cómo sus interacciones aquí en la iglesia se diferencian de las de afuera. Cómo la manera en la que nos comprometemos con cosas de la iglesia, por muy mínimas que sea, hermano, pero usted lo hace con una conciencia distinta como lo haría en un trabajo. Eso es lo que los diferencia de aquellas iglesias que basan sus compromisos en algo cómodo. Como para venir, como vos sos consumidor y no oveja, hace eso y ahí te pago. Y hacerlo bien. Y la persona puede estar hundida en depresión, con luchas, con pensamientos difíciles, pero solo lo ven como un elemento más que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero así no es.
El compromiso basado en el llamado va a tener beneficios recíprocos en un momento. ¿Por qué? Porque busca la unidad de Cristo y crece teniendo de trasfondo algo que se llama la diversidad del cuerpo, que ese es un tema que si Dios nos da vida más adelante vamos a aprender de ello. Tercero, la relación. ¿Cómo así? Hermano, una iglesia puede tener toda la intención piadosa y genuina de dedicarse a pensar en varias formas de alcanzar a más gente como le fuera posible. Armar, planear jornadas de evangelismo, porque han entendido que eso es importante y es una muy buena intención. Pero si dentro de esa iglesia que planea eso no hay un compromiso correcto, no van a existir relaciones que sean verdaderamente profundas. Cuando no hay compromiso en la iglesia, no hay relaciones profundas. Se ven, se saludan, comen y se van. Se ven, se saludan, comen y se van. Se ven, se saludan, comen y se van. ¿Qué de profundo tiene eso? No hay un compromiso correcto, no hay relaciones profundas, y cuando esto pasa, no hay una cultura de comunidad y mucho menos un interés en ser discipulados. ¿Se acuerda lo que le decía la semana pasada respecto al evangelismo? Que en su momento lo vamos a tocar. El evangelismo tiene una palabra clave que es el seguimiento. Si el evangelismo no tiene seguimiento, no es evangelismo. Yo no puedo llamar evangelismo a repartir tratados y ya estuvo, ya no te vuelvo a ver. El evangelismo correcto requiere seguimiento. Por eso es una labor discipular. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarle a esta gente las cosas que Jesús nos mandó a guardar. Pero si esto no pasa de la punta del iceberg, ¿qué vamos a discipular? ¿A quién vamos a discipular? ¿Qué vamos a enseñar? Porque todo es superficial. Se ve como una iglesia. Ojo, se ve como una iglesia. Tiene los anhelos de una iglesia, pero no es una iglesia. Y muchos están cómodos con eso. Eso es lo más difícil. Que muchos que dicen ser cristianos están cómodos con eso, con ese ritmo de vida de iglesia. ¿Por qué? Porque no hay complicaciones. Mientras menos me compliquen los problemas de los demás, yo puedo vivir para Cristo. Mientras menos me esfuerce por perdonar a aquel que me ofendió y con el que guardo rencor desde hace ya años, mejor. Mientras más lo puedo evitar, más puedo vivir para Cristo a mi manera. Entonces yo así estoy bien. Yo no me pidan esfuerzo, no me pidan negarme, no quiero cargar cruz, no quiero complicarme. Y esto no solo puede pasar allá, puede pasar acá. Hermanos, eso no va a tener un buen final. Eso no va a tener un buen final. Y es aquí donde formalmente la membresía nos ayuda mucho a formar relaciones que pueden llegar a ser profundas. Présteme atención, porque ojo, no estoy diciendo que la membresía es el único medio para tener relaciones profundas. ¿Sabe por qué? Porque incluso sin una membresía formal de por medio se puede dar. Pero en la práctica, cuando en la iglesia, présteme atención, por favor. Cuando usted vea que en la iglesia, y bendito Dios porque ya estamos próximos a ese momento, cuando usted ve aquí que se presenten a los nuevos miembros, más claro que el agua, usted no lo puede ver. Pero cuando usted vea a los nuevos miembros que van a ser presentados en un futuro, usted se va a dar cuenta, cada fulano, sutano y mengano que va a observar, porque a esas personas que se van a presentar, usted va a estar llamado por la autoridad de la palabra y Cristo mismo a que usted tiene que amarlos,
Usted tiene que cuidarlos. Usted tiene que crear una relación intencional a pesar de que en un principio eso no sea recíproco. Préstele atención a eso, porque no es un compromiso solamente de un lado. Pero quiero que como congregación miremos eso. A todos aquellos que se vayan agregando, usted tiene que verlos de esa manera. La Biblia nos está llamando como congregación a esta nueva membresía que viene a amarlos, a buscar amarlos, cuidarlos, entablar una relación intencional porque hay un compromiso de por medio, no un compromiso cómodo, un compromiso basado en el llamado que la palabra nos ha hecho a vivir esta vida de iglesia. Estaba revisando las redes sociales y me topé con una publicación que me llamó la atención y decía lo siguiente, y cito: no necesitas ser el mejor amigo de todos dentro de la iglesia, pero no te confundas. Sí necesitas aprender a respetarlos y amarlos de tal forma que seas capaz de ayudarles y bendecirlos cuando sus necesidades toquen a la puerta. También necesitas no hablar de nadie ni inventarles cosas que no conoces. Tampoco necesitas tener a todos en el Facebook, pero debes aprender a madurar tu pensamiento, entendiendo que si esa persona no te quiere en sus redes, está bien. Aunque no le hables a todos, ora por todos. Aunque no seas amigo de todos, ama a todos. Aunque no todos te caigan bien, no dañes a ninguno. Cierro cita. Y quizá yo podría añadirle, para ser un poco más específico, es que hermanos, al final, la unidad que nos caracteriza va más allá de ser el mejor amigo de todos. ¿Sabe cuál es el problema de nuestra cultura salvadoreña en sí? La cultura del latino, usualmente solemos ser muy dados al afecto. Si bien hay culturas donde la comunidad usualmente suelen ser muy huraños, por así decirlo, el latino es más jovial y en nuestro contexto el salvadoreño más específicamente suele ser jovial y resentido cuando no es correspondido. Solo el ejemplo perfecto, usted va en la calle y usted le enseñaron que usted tiene que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero si usted no le corresponde en el saludo, la mayoría se molesta. A otros les da igual, pero a la mayoría le molesta. En cosas tan pequeñas, usted ve eso. Dejemos de lado las redes sociales. El post estaba enfatizándose más que todo en público juvenil, pero yo lo traje a colación por el hecho de qué pasaba antes cuando no habían las redes sociales. ¿Cuál era la evidencia de que alguien tenía una relación profunda con alguien? Yendo a comer juntos, recibiéndolo en su casa, teniendo pláticas. Había, o sea, a lo que yo quiero llegar, hermano, es que el hecho de que tú no conozcas dónde viven todos y no has pisado la casa de todos los hermanos, no quiere decir que no te quieren, no quiere decir que no puedes aspirar a hacerlo. Préstame atención, hermano. No te estoy poniendo de misión porque si no pasa eso te vas a ir al infierno, no te estoy diciendo eso. Pero a lo que yo voy es que el compromiso, la unidad, el amor, no se basa en esas cosas. Si el hermano o la hermana fulana no me tiene agregado al Facebook porque tiene miedo de que le vea los memes que comparte, está bien. Pero si esa persona logra abrirme las puertas de su casa, compartirme sus luchas, esto poco a poco se va a ir dando orgánicamente, hermano. O sea, a lo que yo quiero llegar es que usted note cómo la palabra le está diciendo que esto no se trata de ser amiguis, mejores amigos forever and ever. Esto va más allá de una relación tan mundana como eso. Que no está mal tener esta cercanía, ya lo dijimos, pero hay algo más que nos une: Cristo, su amor, su salvación. Lo dijimos la vez pasada, si no fuera por Cristo nadie se hablara aquí.
Hermano, se trata de ser uno en Cristo, una hermandad que sobrepasa el concepto de este mundo, pero con sus acciones reflejan la gloria de Dios. Refleja un compromiso cuya profundidad se diferencia del compromiso habitual. Hoy por hoy, quizá otra vez, no todos nos tengamos agregados en las redes, no conozcamos las casas de todos, no conozcamos puntualmente las luchas de todos, pero el compromiso que se basa en el llamado nos obliga, nos responsabiliza a salir de la comodidad e ir más allá. Porque así, en cierta manera, tú estás demostrando el amor bíblico. Yo amo a Dios, pero te esfuerzas en mostrar cómo aborreces a tu hermano, sos un mentiroso. Es una mentirosa. Como se le dijo a los tesalonicenses, qué bueno que ya lo están haciendo. No se queden ahí. Abunden en esto, más y más. Váyase conmigo a Gálatas 6:8. Con esto vamos aterrizando. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Preste la atención a las palabras de Pablo a la iglesia en Galacia. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Un claro principio de egoísmo. El que piensa en su pellejo nunca va a terminar bien según el principio del evangelio. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esto va más allá de cosechar éxitos materiales. Versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien. Pregunto, ¿usted ya se ha cansado antes de hacer el bien? Nosotros en un grupo de discipulado que tenemos con unos hermanos, le llamamos a esto un momento Asaf. Asaf en el Salmo 73, si no me equivoco, expresó que llegó a sentir envidia por los incrédulos, por los gentiles, porque les iba tan bien a ellos que no temen al Señor, y yo que trato de purificarme y hacer las cosas bien para el Señor, me estoy desgastando y me va de mal en peor. Humanamente hablando, ¿podemos cansarnos de hacer el bien? Pregúntese. ¿Ha llegado días en los que usted se cansa de hacer el bien? Como esto quiere ganas. Pero ¿qué dice Pablo aquí? No se canse. No se canse de hacer el bien, pues a su tiempo, dice, si no nos cansamos, segaremos. Hermano, ¿a dónde va a encontrar su fortaleza cuando está débil? En Cristo. Pero ¿qué puede complementar esa labor? Los medios de gracia. Versículo 10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia. No está diciendo a tus mejores amigos en la fe. No está diciendo a tus más confidentes en la fe. No está diciendo a los que te caen bien en la fe. Está diciendo en la familia de la fe. Eso incluye con los que casi no hablas, con los que no te caen muy bien, con los que jamás pensás tener una conversación profunda, hoy por hoy. Pero la Biblia te está diciendo en ser intencional, porque vas a tener oportunidades de hacer el bien a los de la familia de la fe. Y eso requiere un compromiso que no puede estar basado en una comodidad, sino en un llamado a esforzarte a salir de esa comodidad. Regrese a Tesalonicenses. Hermano, cuando nos vamos edificando de esta manera, nos vamos dando cuenta de lo significativo de este compromiso. Porque mire, cuando usted se compromete de esta manera, en este compromiso significativo, donde decidimos y prometemos amar a un grupo de cristianos de una manera profunda y sacrificial, incluso antes de realmente conocerlos bien.
Y otra vez le traigo el ejemplo de aquellos que van a ser presentados en un futuro como nuevos miembros de Gracia y Verdad, porque así su compromiso no se va a basar en sentimientos de apego, no se va a basar en comodidad, no se va a basar en una mera pertenencia. Claro, eso puede pasar con el tiempo, pero no es el enfoque principal. No me estoy refiriendo a un compromiso tan superficial como esto, sino un compromiso que hago simplemente porque es parte de seguir a Jesús, es parte de vivir la vida de iglesia que Él diseñó. Entonces puedo encontrar relaciones auténticas en una congregación que se toma en serio la membresía de la iglesia. El compromiso basado en el llamado entonces es un compromiso mutuo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Sencillamente porque forma parte de ser llamados a la familia de Dios. Comprometerse con otros creyentes por medio de la iglesia local es lo que caracteriza a un cristiano. Y es lo que vimos en 1 Juan 4:19. Es la muestra de ello. Hermano, tenemos que dejar de ver el compromiso con la iglesia local como un mero proceso. Usted debe verlo como un acontecimiento. Ese acontecimiento es su salvación. El compromiso es algo que se deriva inevitablemente de esa salvación. Usted no puede decir que es salvo y no buscar comprometerse con este Salvador que lo ha rescatado. Usted ha visto aquellos soldados que han sobrevivido a ataques en medio de la guerra y que otro fulano que ni siquiera era soldado lo rescató. ¿Cómo cree que va a ser la actitud y el compromiso de ese soldado que fue rescatado de una muerte con la persona que lo salvó? ¿Cree usted que realmente, gracias, tomémonos una foto y hay que te vaya bien? No, si la gente en lo secular entiende que haber sido rescatado de la muerte requiere que por lo menos yo esté pendiente de esa persona y buscar cómo compensarlo por lo que hizo por mí, cuánto más al punto de vista bíblico de alguien como el Señor que nos salvó a nosotros, no nos vamos a comprometer de por vida y hasta la muerte y la eternidad a vivir como Él nos demanda. Hermano, no hay otra vez. Y en ese sentido, vamos a encontrar mucho del compromiso basado en la comodidad. Présteme atención, no se extrañe si de repente encuentra compromiso basado en comodidad en iglesias donde el compromiso que se promueve es el que se basa en el llamado. Y aquí por eso yo le decía, no hay nada de malo, hermanos, en el compromiso basado en la comodidad, porque el problema surge cuando se convierte en su principal enfoque para hacer vida de iglesia. Ese es el problema. Porque si usted pretende facilitar su caminar en la iglesia, si usted espera no sufrir en el evangelio, si usted espera que todo va a ser color de rosa hasta la eternidad, usted está demandando un producto y usted se convierte de oveja a consumidor con relaciones superficiales, sin nada de distinción con el mundo. En cambio, debemos reconocer que Dios nos llama a comprometernos de manera profunda, significativa con una iglesia local cuando Dios nos llamó a la salvación. Si esa es nuestra actitud hacia la iglesia, hermanos, vamos a encontrar una comunidad que sea honesta acerca de lo que significa ser cristiano y que sirva como un precioso medio para forjar relaciones profundas, sanas. Otra vez, cuando usted vea a los nuevos miembros que van a ser presentados aquí, usted ve a cada una de las personas y usted piense, Dios me ha llamado, nos ha llamado a amar a estas personas, cuidar de estas personas, orar por estas personas, crear relaciones intencionales y profundas con estas personas, aún no conociéndolas por completo, aún no siendo mejores amigos. Y asimismo, estas personas hacen el mismo compromiso cuando se presentan acá. Estas personas se comprometen a amar a la congregación,
a cuidar de la congregación, a orar por la congregación, someterse a un liderazgo, que también son ovejas, y a esforzarse lo más posible para crear relaciones profundas con la congregación. Ese es el compromiso profundo al que aspiramos. A eso debemos abundar más y más. Y quiero concluir con lo que le preguntaba al inicio, una vez más. ¿Qué significa estar cómodo para usted? Dijimos vivir a gusto, vivir con el descanso adecuado, vivir con las necesidades cubiertas, suplidas. Porque no es lo mismo una comodidad como resultado de mi egoísmo a una comodidad como resultado de mi salvación en Cristo. Se lo pongo de esta manera. Si para mi egoísmo estar cómodo es vivir a mi gusto, en mi burbuja, esto tiene mucho que ver con mi cosmovisión del contentamiento. Para mí estar contento puede ser estar de 8 a 5, que me paguen por estar en una hamaca. Para mí eso podría ser vivir a gusto. Tengo la vida resuelta ahí. Si me pagaran por estar echado en una hamaca de 8 a 5, eso para mí es estar cómodo. Pero si estar cómodo es vivir a gusto, nuestro contentamiento ahora tiene que estar en Cristo. Cuando encontramos nuestro contentamiento en Cristo, puede haber una comodidad espiritual, una comodidad del alma que me puede hacer estar firme, confiado, con el gozo correcto en medio de las pruebas, como dice Santiago, sabiendo que de esta prueba producen frutos de paciencia, frutos de madurez. Si mi egoísmo me dice que estar cómodo es anhelar un descanso que necesito porque he sido un día cansado, porque me siento cansado, porque ya no aguanto esta vida, paren este tren, me quiero bajar. Jesús en Mateo 11, 28 al 30 dice que vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados, dice otra traducción, y yo los haré descansar. De hecho, en ese texto, el descanso que se enfatiza ahí no es un descanso físico que claramente necesitamos, pero Cristo va más profundo. El descanso que realmente necesitamos es el de nuestra alma. De nada sirve descansar físicamente si nuestra alma está inquieta. Eso es terrible. El mayor descanso, según Mateo 11:30, en las palabras de Cristo, es el que nuestra alma necesita. Porque al final Él dice, porque mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. Cuando tú tienes esta comodidad en tu mente, el yugo es fácil. Se puede sufrir, pero se puede tener gozo en el sufrimiento. De hecho, otra traducción de su yugo es fácil es, mi yugo es agradable, mi yugo es suave, mi carga es ligera. Se puede llevar esta carga. Y por último, si estar cómodo para mi egoísmo es que todas mis necesidades materiales estén cubiertas, estar cómodo en Cristo me hace entender que Cristo ya suplió mi mayor necesidad, que es limpiarme de todo pecado, salvarme del infierno y darme una entrada segura en la eternidad con Él. Cristo ya suplió nuestra mayor necesidad y Él incluso es mientras vivamos en esta tierra. Él es el proveedor por excelencia de las cosas que realmente necesitamos. Váyase a Mateo 6:25 y con esto termino. Hoy sí, con esto termino. Por razones de tiempo, perdónenme hermanos, me emocioné. Mateo capítulo 6, texto que ya muchos conocemos, pero que necesitamos recordar, necesitamos atesorar otra vez. El hermoso arte de la repetición, de recordar, de volver a meditar a lo básico. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por eso les digo, Jesús hablando, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa?
Versículo 26, miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Esta pregunta es bastante obvia. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 30, y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿y qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan, mira, no está diciendo buscan estas cosas, buscan ansiosamente estas cosas. Todas estas cosas las buscan ellos. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero ¿saben qué? Busquen primero su reino. En estudios pasados dijimos que el reino de Dios consiste en el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Esas cosas tenemos que buscar. Y eso implica este compromiso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Y no dice todas las demás cosas como muchos sacan de contexto. Todas estas cosas. ¿Qué cosas? La comida y la vestimenta. Lo que realmente necesitas para vivir en este mundo. Dios te lo va a proveer, hermano. A lo que a ti te tiene que preocupar es cómo este compromiso que la palabra te exige tiene que buscar para el reino de Dios. Porque si tú buscas primero el reino y su justicia, todas estas cosas que ya te competen y que el Padre sabe que las necesitas, te van a ser añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. O sea, el día de mañana va a traer sus propias preocupaciones. Mañana te preocupas, no te estés preocupando por lo que va a pasar mañana. Bástele a cada día sus propios problemas. Entonces, si estar cómodo en Cristo implica que Él es mi contentamiento, que Él es mi descanso y que Él es mi proveedor porque Él suple las necesidades que ya tengo, este compromiso debe ser entonces prioritario para nosotros. Esta es la profundidad del compromiso al que aspiramos. Entonces, hermanos, hermanas, esforcémonos por Él. No desde nuestra comodidad. Luche con eso. Luche con su comodidad. Esfuércese. Ore por la iglesia. Ore por una iglesia que no sea cómoda. Ore por una iglesia que sea esforzada y comprometida de manera profunda con su Señor y con sus hermanos. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.